En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, un día en el que recordamos una de las verdades esenciales de nuestra fe que llevan a la plenitud la revelación hecha por Jesucristo. Ya sabíamos desde Abraham que Dios es uno, que hay un solo Dios y no muchos dioses como creían los paganos. Después aprendimos, nos enseñó Jesús, que Él mismo era Dios, pero que tenía la misma naturaleza del Padre, siendo personas distintas. La plenitud de la revelación viene cuando el Señor revela la existencia de una tercera persona. Eso hace que exista la Trinidad. Esa tercera persona es el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esto, que es una fórmula de fe, que es una definición, es sin embargo algo que encierra unas lecciones prácticas inmensas. Primero, porque el Señor nos ha dicho que tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. Es una parte de la oración del Padre Nuestro. Por lo tanto, a nosotros que vivimos en la tierra nos interesa mucho conocer cómo se vive en el cielo, cómo se vive, cómo se vivirá, cómo se vive en el cielo. Yo tengo que imitar a Dios. El hombre, no lo olvidemos, es una de las enseñanzas del Génesis, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, yo tengo que imitar a Dios. A mí me interesa, para ser verdadero hombre, me interesa conocer quién es Dios, porque tengo que imitarle. Si no imito a Dios, no seré plenamente un hombre, auténtico hombre, un hombre que llega a su plenitud. Tengo que imitar a Dios. No voy a ser Dios, no tengo ganas de ser Dios, pero tengo que parecerme a Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, Jesús nos revela la intimidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y nos dice que Dios es uno y que Dios son tres personas distintas. Por tanto, yo tengo que imitar a Dios trabajando por la unidad y respetando las legítimas diferencias. Esta es la gran enseñanza del dogma de la Santísima Trinidad. La unidad es un valor, pero también hay que respetar las diferencias cuando estas diferencias son legítimas. La unidad no significa uniformidad, pero la unidad, desde luego, no tiene nada que ver con el caos, con la anarquía. Es necesaria la unidad, porque es la primera nota de Dios. Dios es uno, un solo Dios, y es lo primero que Dios reveló a Abraham, y nuestra religión arranca de ahí. Es lo que llamamos el Antiguo Testamento, que fue completada y llevada a su plenitud por Jesucristo, Nuevo Testamento. Pero no olvidamos de ningún modo todo aquello que fue revelado no solamente en Abraham, sino a partir de ese momento, incluidos, por ejemplo, los profetas. Por tanto, primero que tenemos que imitar, y en este orden, la unidad de Dios, trabajar por la unidad en la familia. Para trabajar por la unidad en la familia, a veces hay que pagar un precio, y no siempre es un precio barato, a veces es un precio caro. Porque la unidad cuesta, la unidad también implica sacrificio, la unidad implica ceder, la unidad implica aceptar a las personas como son. No pretender que las personas sean como tú quieres, sino aceptarlas como son. Eso lógicamente no significa aceptarlas con sus pecados y apoyarlas en sus pecados. Aceptarlas como son, como Dios nos acepta a nosotros, que quiere que cambiemos, que nos está estimulando continuamente al cambio, que continuamente nos pide la conversión, pero que nos ama tal y como somos. La unidad en la familia implica abrazar la cruz. Sin la cruz no puede haber unidad en la familia. ¿Por qué? Porque no puedes pretender que el otro sea como tú, y tú no puedes ser nunca como el otro. Y el otro tiene defectos, y tú también los tienes. Y el otro tiene una manera de ser que a veces te fastidia, y tú tienes una manera de ser que a veces le fastidia al otro. Eso implica, por lo tanto, saber ceder. No significa que haya que ceder en todo, porque en la vida hay límites. Por ejemplo, una esposa no tiene que ceder ni tiene que aceptar que su marido la pegue palizas.
En la vida hay límites que hay que respetarlos, pero hay otras cosas, muchas cosas, en las cuales hay que saber ceder. Si no, no se podría vivir en comunidad, no se podría vivir en familia, no duraría un matrimonio o una pareja más de los pocos meses que puede durar el atractivo intenso sexual. Primera cosa, por lo tanto, saber ceder para mantener la unidad en la familia. Y lo mismo en la patria. Hay por doquier. Por ejemplo, en España es clarísimo, pero no es el único sitio. Semillas de división. Imitar a Dios uno significa trabajar por la unidad. La unidad es mejor que la ruptura. Claro que eso va a significar aceptar al otro como es y respetar sus legítimas diferencias. Pero esas legítimas diferencias no pueden llevar a la ruptura. Y cuando eso no se entiende, el precio que se paga es altísimo. Unidad en la Iglesia. Lo dice el Evangelio de hoy, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la plenitud de la verdad. El Espíritu Santo actúa y seguirá actuando en la Iglesia, protegiendo y defendiendo a la Iglesia de los problemas que vienen de fuera y de los problemas que vienen de dentro. Pero tiene que haber unidad. Y tiene que haber unidad en torno a ¿quién? A Cristo. A Cristo. Leía el otro día una frase en un artículo, leía un artículo y una frase me gustó especialmente, que dice: el principal problema de la Iglesia de hoy es la fidelidad a Cristo. La unidad tiene que hacerse en torno a Cristo nuestro Señor. Eso significa en torno a Él como persona, reconociendo su humanidad y su divinidad, en torno a Él y a su mensaje, en torno a su vida y a su mensaje. Si nosotros no estamos unidos en torno a Cristo, entonces las diferencias entre nosotros serán abismales. A mí me parece que, a ti te parece que, según yo creo, esto es pecado. Según yo creo, esto no es pecado. Esto, pues la gente lo acepta, ¿por qué no lo voy a aceptar yo? Y cada uno haría su propia moral e incluso su propio dogma. Esto no puede ser. La unidad tiene que hacerse en torno a Cristo, y el que salvaguarda esta unidad en torno a Cristo, porque para eso le puso el Señor, es el Santo Padre, el Papa, que es el vicario de Cristo. No es el superior de Cristo, es el vicario de Cristo, y tiene la misión histórica extraordinaria, por la cual merece nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestro amor, la misión histórica de mantener íntegro el depósito de la fe, el depósito que nos enseñó Jesucristo, el depósito que ha sido transmitido con grandes penalidades y sacrificios, años atrás, siglo tras siglo, 2000 años hasta llegar a nuestros días. Unidad, por lo tanto, en torno a Cristo y en torno a su vicario, que es el que le representa en la tierra y el que mantiene íntegro lo que Cristo enseñó. Cuando se oyen otras voces del a mí me parece que, o de tal teólogo, o incluso de tal obispo, o hasta de tal cardenal, o de tal cura en una parroquia, bueno, pues son cosas que tenemos que dejar pasar, porque no podemos dejar pasar en el sentido de que no tenemos que seguir, porque no podemos estar siguiendo todo viento de doctrina, como decía San Pablo. La unidad se hace en torno a Cristo, en torno a su vicario, que es fiel a Jesucristo, y que fiel a Jesucristo mantiene íntegro, sin quitar nada, el depósito de la fe. Pero este es un aspecto, la unidad, y viene el otro aspecto, la Trinidad, es decir, la diferencia, la legítima diferencia, que hay que respetar. Ya lo he dicho antes, cuando hablo de la unidad en la familia o de la unidad en la patria, no puedes pretender que el otro se despersonalice. Es como es. Dale gracias a Dios porque es distinto, porque es una riqueza para ti. Habrá cosas que te incomoden, sí, habrá cosas que te gustaría que no tuviera, y tendrás que ayudarle a que se corrija, lo mismo que él tendrá que ayudarte a ti a mejorar. Pero esas diferencias también son un don y son una riqueza, y tiene derecho a tenerlas. El marido tiene derecho a ser un hombre, debe ser un hombre, y la mujer tiene derecho a ser una mujer, debe ser una mujer. Y un hijo de 15 años es un adolescente. Podrá ser difícil a veces, o muchas veces podrá ser difícil. Es un adolescente. Tienes que quererle, ayudarle para que salga de su adolescencia y llegue a la madurez, pero tienes que quererle como es. Y el anciano, el abuelito, pues es un anciano. Pues claro, ya chochea, ya no se acuerda de las cosas bien, ya no es ágil, hay que hacerle cosas, pero es un don para ti, es un sacrificio, es un don para ti, tiene derecho a ser un anciano. No puedes decir, es que tienes que correr ahora como si tuvieras 20 años, porque no tiene 20 años. Por lo tanto, así en la tierra como en el cielo. Y en el cielo, unidad
y respeto a las legítimas diferencias en la familia, en la sociedad, en la patria y también en la Iglesia. Que así sea.